La técnica del subrayado. Estimado estudiante, en esta ocasión vamos a poder analizar esta técnica y vamos a poder comprender en qué consiste, para qué nos sirve y qué ventajas nos trae el poder utilizarla de la manera correcta. Lo primero que vamos a analizar es el qué es la técnica, qué recomendaciones podríamos tener en torno a ella, cómo subrayar y qué ventajas nos trae utilizarla. Entonces, veamos. La técnica del subrayado es una técnica, valga la redundancia, que nos permite el análisis del contenido de un texto. Eh, si nosotros la utilizamos, los tiempos que podamos manejar en un segundo momento de estudio del texto van a ser mucho más reducidos y nuestro aprendizaje mucho más efectivo. Esta técnica nos abre el camino hacia la síntesis. La síntesis como técnica nos permite poder aprender, generar productos, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, un esquema, un resumen. Para que podamos utilizarla, lo que debemos hacer es destacar alguna palabra o frase que por su contenido nosotros consideremos que sea importante. ¿Qué recomendaciones debemos de seguir para poder desarrollar esta técnica? La primera es no utilizarla en la primera lectura. ¿Por qué no en la primera lectura? Si recordamos las clases anteriores, la primera lectura es una lectura veloz, una lectura de diagnóstico, aquella en la que hacemos un análisis rápido, eh, visual, acerca del contenido de un texto, donde vamos a poder identificar ideas importantes, que estén resaltadas, imágenes, letras en negrita o en cursiva, que llamen nuestra atención y que nos permitan generar alguna pregunta que luego vamos a ir contestando en el desarrollo de la misma. Por tanto, la técnica la debemos de utilizar en la segunda lectura. Junto con el subrayado también podríamos utilizar otra técnica llamada el sumillado o las notas marginales, de las cuales hablaremos en las siguientes diapositivas. Ahora aboquémonos a esta técnica y veamos qué debemos de subrayar. ¿Qué subrayar? Debemos subrayar solo palabras o frases que sean clave. En la mayoría de los casos estas palabras clave son nombres o verbos. Por lo general nunca son artículos, preposiciones o conjunciones. Entonces, cuando ubiquemos una palabra importante, una palabra clave, por lo general estas tienen esa característica. Son nombres o verbos. ¿Qué ventajas nos trae el poder subrayar? Una de sus grandes ventajas es que facilita el estudio activo. Un estudiante activo es el que subraya, el que resalta, el que nota, el que pregunta. Entonces, si tú realizas estas técnicas o utilizas estas técnicas, es muy probable que tu aprendizaje sea mucho más efectivo y la información pueda pasar a tu memoria a largo plazo. Esto genera una personalización del estudio y te permite identificar ideas principales, que es el gran objetivo de la técnica. Como ya dijimos en las clases anteriores, si tú estás atento, la técnica te permite desarrollar esto, vas a poder llegar a la concentración, aquel punto, aquel umbral en el que toda la información que ingresa a tu cerebro pasa a tu memoria de largo plazo. Por tanto, si tú estás atento y por ende llegas al nivel de la concentración, la memorización y el aprendizaje deberían de ser mucho más efectivos y amenos. Como técnica nos permite aumentar nuestra comprensión del tema, y si hemos llegado al nivel de la comprensión, a la capacidad que nosotros tenemos de poder explicar un tema y de poder hacer que los demás lo entiendan, entonces podríamos elaborar esquemas, cuadros, resúmenes o algún producto que la técnica lo permita. ¿Qué consejos debemos de seguir para poder subrayar bien? Como lo dijimos en la diapositiva anterior, un consejo muy útil es siempre subrayar en la segunda lectura, jamás en la primera. La primera lectura
es aquella que nos sirve solo para hacer un análisis. Un gran error en los estudiantes es pasar al siguiente párrafo sin haber comprendido el anterior. Esto es lo que se debe de evitar. Debemos estudiar, debemos entender el texto, debemos releerlo si no lo hemos comprendido, pero no debemos pasar al siguiente párrafo sin haber comprendido el anterior. Para poder utilizar las subtécnicas dentro de esta técnica, debemos marcar los términos clave usando algún signo o un código propio. Debemos subrayar los términos o palabras desconocidas. Para esto aprenderemos el uso de algunos signos y, eso sí, subrayar lo mínimo necesario. No olvidemos que cuando subrayamos debemos procurar evitar el subrayar artículos, preposiciones o conjunciones que podrían distraer nuestra atención. Entonces, concentrémonos en subrayar solo aquello que sea estrictamente necesario. Entre los tipos de subrayado tenemos tres, o por lo menos estos tres son los que vamos a analizar en esta ocasión. El primer tipo de subrayado, y tal vez el más conocido, es el subrayado lineal. Como todos ya saben, como todos en algún momento lo han practicado, es trazar una línea o líneas de diferentes modalidades debajo de aquellas ideas que consideremos importantes, primarias, secundarias o algún detalle. Para esto podemos usar colores. Una convención internacional es la que nos permite poder identificar a través de colores las ideas dentro de un texto. El color rojo es el que vamos a utilizar para poder resaltar las ideas primarias o más importantes. El color azul o negro nos servirá para poder identificar las ideas secundarias. Y el verde para poder resaltar o destacar los detalles. Al principio recomendamos usar un lápiz para poder hacer las correcciones, ya que si utilizamos el resaltador, corremos el riesgo de que aquello que hemos subrayado no haya sido identificado como la idea primaria y genere una distorsión o confusión visual. Pero si no disponemos de colores, podemos utilizar una línea doble para las ideas primarias, una línea simple para las ideas secundarias y una línea discontinua para los detalles. La línea ondulada, en cualquiera de los casos, es una ayuda muy importante. El segundo tipo de subrayado es el subrayado estructural. Esta técnica nos permite identificar la estructura, valga la redundancia, de un texto que no tiene de manera evidente la misma. Hay ocasiones en las que tenemos lecturas que contienen 5, 10 o 15 párrafos sin ningún subtítulo y necesitamos comprender qué contenido en términos estructurales tiene para poder asimilar mejor la lectura. Entonces este tipo de subrayado nos permite realizar esto. Siempre el subrayado estructural debemos realizarlo en el margen izquierdo. Para esto podemos utilizar letras, números, flechas, palabras clave. Recomiendo colocar palabras clave a modo de subtítulos para que podamos luego generar un producto terminado el subrayado. Uno de los grandes objetivos del subrayado estructural es poder generar ese producto al final. Si tenemos una estructura establecida, podríamos generar un mapa conceptual o un mapa mental de manera muy sencilla y rápida, pues el gran reto es identificar exactamente la estructura. Este es un ejemplo de aquello que estamos hablando. Tenemos un texto, no tiene subtítulos, y lo que se hizo en el margen izquierdo es agregarle los mismos.
El título es Astronomía Básica. Se está hablando del sistema solar. No hay subtítulos que nos permitan entender de qué trata cada capítulo, pero si nosotros queremos generar un producto al final, podríamos generarlos o establecerlos. En nuestro ejemplo, astros del sistema solar. ¿A qué nos referimos con esto? A que en este primer párrafo el texto nos habla sobre los astros del sistema solar. En el segundo párrafo nos hablan acerca de las órbitas planetarias, la composición de los planetas y el origen de la astronomía. Como podemos ver, se ha generado una estructura en el margen izquierdo. Si nosotros tenemos establecida y clara la estructura, entonces podríamos entender el texto con mayor facilidad. El tercer tipo de subrayado es el de realce. Su mismo nombre lo dice, realzar o resaltar aquellos puntos, ideas clave, dudas, palabras que nosotros no hemos entendido. Habitualmente se realiza sobre el mismo texto. Y si tenemos que ubicar un sector dentro de la hoja para poder encontrarlo, sería el lado derecho, el margen derecho. En este margen derecho podríamos poner las aclaraciones o anotaciones en torno al texto, tal vez alguna pregunta, cuestiones que nos permitan poder entender de manera más clara el texto y poder recordar la información de manera más detallada. Lo que ahora les voy a mostrar es un ejemplo del uso de estas tres técnicas y la cuarta, que es el sumillado. Veamos este texto. Contiene 2 párrafos y previamente ya se han identificado las ideas primarias y secundarias. Las primarias, como decíamos en las diapositivas anteriores, están resaltadas con una doble línea y de rojo. Las secundarias están resaltadas de azul o negro con una línea simple. Y si se tuviese la necesidad, se podría subrayar los detalles que en este caso tendrían que ser con verde. Si nosotros utilizamos el subrayado lineal, entonces podría aparecer de esta manera. Además del subrayado lineal tenemos el subrayado estructural, que nos permite identificar la estructura u organización que tiene el texto. Para esto nosotros podríamos identificar la idea importante dentro de un bloque de palabras o de un párrafo y asignarle un nombre o subtítulo. Este es el caso. Por ejemplo, en la primera parte del párrafo se ubica la forma de los peces, en la segunda las escamas, que es un elemento muy importante dentro del párrafo, y el tercer subrayado estructural son las aletas. Se procuró, por el escaso tamaño del párrafo y por cuestiones pedagógicas, forzar el subrayado estructural dentro de un mismo párrafo, generando la división de este. Esta no es una camisa de fuerza. Se pueden subrayar 2 párrafos o 3 y asignarles un subtítulo o estructura, o como en este caso, dentro de un párrafo podríamos encontrar 2 lugares muy delimitados entre ellos. Si nosotros hacemos esto, estamos hablando del subrayado estructural. El tercer tipo de subrayado es el que nos permite identificar palabras, ideas importantes dentro del texto o preguntas o anotaciones que quisiéramos hacer. Como lo decíamos, se puede ubicar sobre el texto o en el margen derecho.
En este caso, hemos resaltado la palabra uso, que es algo un término que no es utilizado de manera cotidiana, para que podamos buscarla en el diccionario. Entonces, los dos signos de interrogación juntos podrían ser un indicador de que la palabra tendría que ser buscada en el diccionario. Los recuadros son utilizados para resaltar una idea por su nivel de importancia. Un ejemplo de esto es la hidrodinámica, que por ahí podríamos marcarla como una pregunta fija para el examen. Entonces, si nosotros resaltamos algunos datos en un recuadro, es porque estos son importantes. Pueden ser fechas, pueden ser nombres, puede ser información que nosotros necesitemos resaltar por su grado de importancia. Pero si queremos hacernos preguntas, si queremos hacer alguna aclaración posterior del texto en relación a interrogantes que surgieron como producto de la lectura, podríamos poner estas en el margen derecho. La piel de los peces óseos está cubierta por escamas superpuestas, que los protegen y facilita su desplazamiento en el agua. Entonces una pregunta podría ser, ¿existen peces no óseos? Si esta fuese la pregunta, entonces para poder absolver esta duda, se podría anotar la misma en el margen derecho para poder recurrir a un diccionario, al internet y poder responder a esta pregunta. Los peces para avanzar en el agua utilizan aletas que les impulsan y les permiten desplazarse o cambiar de dirección con rapidez cuando es necesario. Entonces las aletas, como un factor importante para los peces, podrían generar una segunda pregunta: ¿qué tipos de aletas existen? Si nosotros utilizamos estos elementos, los círculos para destacar alguna palabra por su importancia, o los recuadros, que son ideas importantes dentro de las ya importantes, y las preguntas que pueden ubicarse en el margen derecho, entonces estamos utilizando el subrayado de realce. No olvidemos las tres técnicas: el subrayado lineal, que es el que nosotros ubicamos en este sector; el subrayado estructural, que se ubica en el margen izquierdo; el subrayado de realce, que lo podemos identificar sobre el mismo texto o en el margen derecho; y por último, el sumillado. El sumillado es una técnica complementaria al subrayado, que nos permite decirlo con nuestras propias palabras, explicar algo utilizando nuestras propias palabras. Debemos tener presente que en la universidad, por el alto nivel de preparación que ustedes van a recibir, en muchas ocasiones les van a proporcionar textos que son complicados, textos que tienen un alto grado de términos técnicos ligados a tu carrera. Entonces, en más de una ocasión vas a tener que releer un párrafo en 2 o 3 o 4 ocasiones. Entonces, si has perdido el tiempo, si te ha tomado mucho tiempo poder entender un texto, en este caso 1 o 2 párrafos, un gran error podría ser el pasar a los siguientes a pesar de que los has comprendido, sin hacer un parafraseo de estos. El parafraseo o sumillado es escribir utilizando tu propio lenguaje, tu propio idioma, aquello que tú has entendido del texto. Si nosotros hemos comprendido este párrafo, entonces este es el lenguaje del autor. Nosotros podríamos traducirlo a nuestro lenguaje, a un lenguaje mucho más sencillo que nos permita poder comprender el texto en un solo vistazo en la siguiente ocasión que lo analicemos.
Para esto tenemos un complemento muy importante y son los POSITs, las hojas autoadhesivas que fueron creadas con este fin. Entonces, en muchas ocasiones, en los márgenes derecho o izquierdo, no siempre disponemos del espacio para poder hacer una aclaración o anotación en torno a lo que hemos comprendido de un texto. Entonces es cuando este recurso se vuelve extremadamente importante. Los POSITs nacieron para que podamos hacer aclaraciones en torno a lo que nosotros hemos comprendido de un texto. Entonces los POSITs son el complemento ideal de la técnica del subrayado y la forma con la que nosotros podríamos consolidar nuestro aprendizaje. Si nosotros utilizamos estos POSITs, entonces estamos utilizando una cuarta técnica, la técnica denominada sumillado. Para terminar, no olviden lo siguiente. En esta clase hemos aprendido 4 técnicas. La primera, el subrayado lineal, que nos permite identificar ideas primarias, secundarias o detalles. Las primarias, si usamos colores, son de color rojo, las secundarias de color azul y las terciarias o los detalles de color verde. Si no usamos colores, una línea doble para las ideas primarias, una simple para las secundarias y una discontinua para los detalles. Si el texto no tiene subtítulos o si queremos nosotros asignarle un subtítulo o una estructura más detallada al mismo, podemos recurrir al subrayado estructural. Siempre se va a ubicar en el margen izquierdo y nos va a permitir encontrar la estructura u organización que tiene el texto. Información con la que podríamos elaborar posteriormente nuestros esquemas. El subrayado a realce es aquel que nos permite resaltar aquellos puntos importantes de un texto. Sean estas preguntas, palabras que no hemos comprendido, o ideas que son importantes dentro de las ya importantes, que por ahí nos podrían servir de mucho cuando demos un examen. E incluso preguntas que llegado el momento podríamos llegar a contestar. Y por último, si el contenido de un texto es complicado, altamente técnico, lo ideal para poder hacer que nuestro cerebro no olvide es el uso de los POSITs, estas hojitas autoadhesivas que pueden ser ubicadas en cualquier lugar del texto y que nos van a permitir escribir sobre las mismas aquello que nosotros hemos comprendido del texto, pero utilizando nuestras propias palabras, nuestro propio idioma. Si nosotros utilizamos esta técnica, les aseguro que nuestro cerebro va a terminar grabando o guardando la información en un lugar muy privilegiado, lugar en el que la información pasa a largo plazo. Bien, jóvenes, espero se haya comprendido la clase. Lo que viene ahora es una práctica calificada en la que se van a utilizar las 3 técnicas. La práctica está ligada al tema de la lectura y en ella vas a utilizar los 3 tipos de subrayado más la cuarta técnica que es el sumillado. Muchas gracias.